Hola a todos, un placer poder contribuir con esta charla al primer RailsGears del año en Caracas. Espero felicidades a los organizadores, a la organización. Espero estéis disfrutando mucho de lo divertido y fácil que es programar con Ruby y con Rails. Mi nombre es Manuel Ortega, trabajo como desarrollador de software, trabajo como freelance e intento trabajar lo más que puedo en proyectos de open source, proyectos de software libre. En esta charla me gustaría hacer una introducción al protocolo ActivityPub. Básicamente la idea detrás de este protocolo es permitirnos pasar de herramientas de redes sociales centralizadas como son Twitter y Facebook a herramientas distribuidas. El principal motivo de esto es para ser autónomos, para ser soberanos sobre nuestra comunicación que hacemos en Internet. Gracias a ActivityPub tenemos alternativas a Twitter como son Mastodon. Mastodon es una herramienta, al igual que Twitter, una herramienta de microblogging. Podemos publicar mensajes, seguir a otros usuarios, darle a me gusta o comentar lo que otros usuarios publican. La diferencia principal está en que Mastodon es distribuido. Gracias a que utiliza ActivityPub, Mastodon tiene una estructura de red distribuida. Esto se traduce en que cuando nos vamos a registrar o vamos a empezar a utilizar Mastodon, no tenemos no hay una URL o no hay un servidor concreto único en el cual tenemos que ir a registrarnos, sino que podemos registrarnos en más de un servidor. Hay instancias de Mastodon en el dominio mastodon.social, arte.social. Entonces vamos a tener nuestro usuario. Lo primero que tenemos que decidir es en qué servidor vamos a tener nuestro usuario. Lo chulo de ActivityPub y de Mastodon es que independientemente de donde tengamos nuestro usuario, vamos a poder comunicarnos con usuarios en otros servidores como si estuviéramos en el mismo servidor. Vamos a poder seguirlos, vamos a poder ver lo que publican y vamos a poder comentar lo que publican. Esta diferencia es crucial porque por un lado nos permite ser soberanos. No tenemos que nuestra comunicación en internet no depende de una única empresa, y por otro lado pues como nuestros datos no van a estar en la base de datos de una empresa, vamos a poder escapar o vamos a poder evitar que nuestros datos se vean comprometidos, como vimos recientemente en el caso de Facebook. Con este ejemplo de Mastodon tenemos claro un poco lo que nos permite ActivityPub, ¿no? Entonces vamos a pasar un poco de lo que nos permite ActivityPub a cómo hace posible esto ActivityPub. ActivityPub es un protocolo de comunicación, de federación de servidor a servidor. ActivityPub define qué tipo de información, cuando un usuario en nuestra aplicación web hace un cambio, actualiza un mensaje, publica un mensaje, ActivityPub nos dice cómo podemos informar a los otros usuarios que siguen al usuario en nuestra aplicación, cómo se le puede informar. ActivityPub hace esto intercambiando mensajes en formato JSON. Pero vamos a ver todo esto mejor para que quede mucho más claro con un ejemplo. Pongamos que tenemos una aplicación, también una aplicación de microblogging, y que nuestros usuarios, vamos a tener dos usuarios, María y Pepe. Estos dos usuarios se van a registrar en dos nodos diferentes. María está en un nodo cuyo dominio es caracas.com, y vamos a poner Pepe, pongamos que está en una aplicación, se registró bajo el dominio barquisimeto.com. Lo primero que hace ActivityPub, dado que los usuarios están en diferentes servidores, es ofrecernos un mecanismo para que podamos identificar de forma única a un usuario en toda la red. Porque claro, si tenemos una aplicación y está corriendo solo en nuestro servidor, es muy fácil. Tenemos el ID del usuario y podemos identificarlo de forma única. Pero recordemos que con ActivityPub, y dado que la estructura es distribuida, podemos tener N bases de datos y usuarios registrados en diferentes bases de datos con el mismo ID. Por lo tanto, ActivityPub nos ofrece un mecanismo mediante el cual podemos identificar de forma única a los usuarios. Este mecanismo es, en toda la red, cada usuario va a tener un identificador único. Este identificador único va a tener el formato de una URL, una URI, esta URI va a ser el dominio bajo el cual está registrado el usuario, pongamos caracas.com,
y el nombre del usuario. En este caso, María habíamos dicho que se había registrado en caracas.com, por tanto su identificador único en toda la red va a ser caracas.com/María. De esta forma es como nuestra cédula, va a ser como el número de la cédula de este usuario. De esta forma vamos a poder identificarlo únicamente en toda la red. Al igual que Pepe, como vimos, se había registrado en barquisimeto.com, su número de cédula va a ser barquisimeto.com/ el nombre del usuario, Pepe. De esta forma podemos identificar de forma única a todos los usuarios que participan en la red. Pero no solamente, ya que esta URL o este identificador único de cada usuario es una URL en la que, siguiendo la especificación de ActivityPub, si hacemos una petición de tipo GET a esa URL, vamos a obtener toda la información sobre ese usuario. En pantalla podemos ver un poco el formato que tendría esa información. Como había comentado antes, la ActivityPub trabaja con JSON bajo la especificación ActivityString. Ahora quizá no es el mejor momento para entrar en detalles sobre ActivityString, pero hablaremos después sobre ello y entraremos en profundidad sobre ActivityString. Ahora mismo lo más importante es que nos quede claro que vamos a recibir la información en formato JSON. Entonces, como vemos, tenemos toda la información de un usuario cuando hacemos una petición de tipo GET a su identificador único. En el caso de María, caracas.com/María. Obtendríamos toda la información. Y además de la información básica como el nombre, tendríamos también información, dos atributos muy importantes, que son el inbox, la bandeja de entrada, y el outbox, que es la bandeja de salida. Estos dos atributos, como veis, también son URLs, y lo importante es que estos van a ser los puntos de acceso. Si queremos comunicarnos con un usuario, es decir, enviarle un mensaje, lo que tenemos que hacer es una petición de tipo POST a la URL de la bandeja de entrada de ese usuario. Y si queremos ver lo que ese usuario ha publicado, pues tendríamos que hacer una petición de tipo GET a la bandeja de salida de ese usuario. Como veis, ActivityPub por un lado nos ofrece un mecanismo para identificar de forma única a todos los usuarios, una URL que está formada por el dominio, el nombre del usuario, pero también nos ofrece dos URLs que cada usuario tiene en su perfil para poder comunicarnos con ellos. Estas URLs, ActivityPub trabaja de esta forma. Todo el intercambio de información lo podemos modelar de esta forma, haciendo peticiones de tipo GET sobre el buzón de salida para ver lo que publica, y peticiones de tipo POST para enviar algún tipo de información. Pero antes de seguir profundizando con toda esta información, sabiendo cuál es el mecanismo que nos ofrece ActivityPub para tener un identificador único, y sabiendo que haciendo una petición de tipo GET a ese identificador obtenemos toda la información del usuario, con estos componentes y con este conocimiento, con esta información, tenemos casi toda la información que necesitamos para saber cómo funciona ActivityPub. Entonces, mejor que seguir profundizando en la parte teórica, para que nos quede de forma clara cómo funciona este proceso, vamos a pasar a un ejemplo práctico. De acuerdo, vamos a trabajar sobre la parte práctica. En la introducción teórica os comenté que íbamos a montar la aplicación desde cero, pero una vez me empecé a montar el código, me di cuenta que se iba a ser muy largo. Por tanto, lo que vamos a trabajar es sobre una aplicación que ya tenemos montada. Esta aplicación lo que tiene es muy básica, solamente tiene una gestión de usuarios, y utilizando la gema device permite crear nuevos usuarios, loguearse, y además de esto hemos agregado un modelo de tipo account. Lo podemos ver aquí en aplicación, modelos, account. En este account vamos a guardar toda la información de las cuentas de usuario. Vamos a reservar nuestro modelo user exclusivamente para usuarios locales, para hacer toda la gestión de login, de autenticación. Y en class account vamos a guardar la información, el perfil, las cuentas de usuario como tal. Tenemos que darnos cuenta que aquí en account, más adelante, vamos a guardar usuarios que no son locales. Pero bueno, vamos a ponernos manos a la obra. ¿Qué tendríamos que hacer? Vamos a ver cómo funciona la aplicación y ponernos a ver qué tendríamos que hacer para implementar ActivityPub en esta aplicación. Vamos a levantar el servidor, raíz S,
para ver lo que hace esta aplicación. Como vemos, podemos registrarnos o loguearnos. No, yo ya creé un usuario. Vamos a crear un usuario. Vamos a loguearnos con un usuario que yo ya creé. Y nos dice hola y nos podemos desloguear. Para implementar ActivityPub, como ya hemos visto, lo que tenemos es que crear el identificador, darle un identificador único a cada una de nuestras cuentas de usuario. Este identificador único, como vimos en la parte práctica, tenía el formato de dominio y username. Tendríamos que, por ejemplo, introducir con nuestro usuario que ya está creado, que se llama Manuel, tendríamos que introducir manuel.json, porque como según ActivityPub, todo el intercambio de información entre aplicaciones web se va a realizar en formato JSON. Le damos a Enter y actualmente vemos que esa ruta no existe. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es, vamos a agregar el controlador para poder recibir esa ruta y hacer y agregar el código para devolver la información sobre el usuario. Entonces vamos a agregar un generador controller. Vamos a agregar el controlador accounts y le vamos a agregar la acción show, que es la que vamos a utilizar para agregar nuestro código. De esta forma tenemos ya todo el código y en nuestra aplicación, si volvemos a buscar esa ruta, no existe. Por tanto, tenemos que levantar el servidor primero y vamos a ver que esa ruta no existe. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar esa ruta a nuestro archivo routes, nuestro archivo de rutas. El generador de Rails me genera una ruta por defecto, pero vamos a cambiarla porque queremos que cumpla con la especificación ActivityPub, que es el dominio username. Y esta ruta la va a gestionar el controlador accounts en su acción show. Y le vamos a dar un alias a para hacer referencia después a esta ruta. Vamos a ver que después la vamos a utilizar cuando estemos serializando la cuenta de usuario. Le damos a guardar y ahora mismo, si tenemos el servidor levantado y volvemos a buscar esta ruta, ya nos está devolviendo directamente la vista que crea el generador de Rails automáticamente. Vale, lo siguiente que tenemos que hacer es ir a esta ruta y agregar el código para gestionar la petición que nos están haciendo las aplicaciones, que nos van a hacer las aplicaciones. Vamos a irnos a nuestro controlador accounts controller, y en nuestro account controller tenemos nuestra acción donde vamos a implementar todo el código. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a recibir las solicitudes que recibamos en esta ruta, van a venir con el parámetro username. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a buscar, dado que nosotros solamente vamos a devolver información sobre usuarios locales, vamos a buscar nuestra cuenta de usuario. Vamos a darle la responsabilidad a nuestro modelo account de que busque si este nombre de usuario existe de forma local. Vamos a utilizar la convención del signo de exclamación para indicar que este método devuelve una excepción o si el usuario no se encuentra de forma local. Vamos a buscarlo de esta forma y tendríamos que ir a nuestro modelo a gestionar directamente la búsqueda a nuestro modelo account para gestionar la búsqueda. Vamos a ir a account, al modelo account. Aquí vamos a crear dos métodos de clase. El primero se va a llamar findLocal, que va a recibir el username que le estamos pasando, y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a ver si exist local, le vamos a pasar el username. Vamos a utilizar un poco la magia de los operadores AND OR y vamos a decir que si el usuario no existe, vamos a levantar una excepción de tipo active record
y record not found. Record not found. Vale, pues creo que esto está de forma correcta. Solo tendríamos que implementar aquí, vamos a agregar que es un tipo clase, solo tendríamos que agregar, de hecho esto creo que no es necesario, vamos a dejarlo así. Y vamos a agregar nuestro self, nuestro método exist local, el cual recibe también el username. Y aquí vamos a hacer directamente la búsqueda en la base de datos de este username. Vamos a ir a accounts.where y vamos a decir domain nil. ¿Por qué domain? Si vemos en nuestro modelo account tiene un atributo que es domain. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando empecemos nuestra aplicación se empieza a comunicar con otras aplicaciones mediante ActivityPub. En nuestra tabla accounts vamos a tener no solamente cuentas de usuario locales, sino que vamos a tener cuentas de usuario que van a ser remotas. Esas cuentas de usuario remotas van a tener un dominio. Por lo tanto, nosotros ahora mismo estamos buscando solamente cuentas de usuarios locales. Queremos que el domain, este atributo, sea nil. Lo siguiente, tampoco queremos que nos pasen un usuario como username, una cadena vacía. Vamos a ver que no sea where not username, una cadena vacía. Y vamos a buscar directamente, vamos a comparar el valor que en nuestra tabla, el valor que hay en nuestra tabla, en nuestra base de datos, accounts.arel.table. Vamos a pedirle el username, vamos a hacerlo lower y lo vamos a comparar con el username, lo vamos a pasar a string y vamos a hacer un downcase. Esto para evitar, vamos a hacer esta comparación de esta forma para evitar para comparar de forma que no, para que no evitar el caso que no sea sensible a mayúsculas y minúsculas. Y por último vamos a utilizar el método take para que nos dé el primer registro. De esta forma tenemos toda la información. Aquí hay un problemita. Tenemos toda la búsqueda de usuario montada. Vamos a irnos a Localhost Controller y vamos a ver si esto funciona, ya que podemos comprobarlo si buscamos un usuario que no existe. Aquí tenemos un error en self. Vamos a corregirlo por aquí. Es self, no self. Self. Corregido. Y nos dice que user, claro, aquí es username. Aquí no es user, sino username, porque estamos haciendo referencia al parámetro que nos están pasando. Si le damos un nuevo error, down case, aquí es down case. Ok, vamos a ver si ahora la tercera vez, un record not found. Bueno, si es un usuario que no es un usuario local, no está en nuestra base de datos, devolvemos un record not found. Después, más adelante, nuestra aplicación tendría que gestionar esto, pues capturar la excepción y mostrarlo de forma bonita, o devolver un JSON con la información. Y si es un usuario correcto, como es Manuel porque ya está registrado, todo va a funcionar de forma correcta. Vale, lo siguiente que tendríamos que hacer es devolver de forma, según la especificación ActivityPub, en el formato que nos pide ActivityPub, devolver nuestra cuenta de usuario en ese formato. Vamos a responder, al formato HTML no vamos a trabajar sobre él ahora, nos interesa el JSON porque es como ActivityPub nos pide intercambiar la información. Y de hecho en vez de usar este formato, vamos a utilizar el formato doEnd. Vamos a usar el formato doEnd y de hecho esto ya funcionaría. Ya nos estaría devolviendo, tendríamos que cambiar solamente aquí, podríamos devolver el account y de esta forma vamos a utilizar la conversión automática que hace Rails. Si vemos, ponemos JSON, ya estamos devolviendo en formato JSON
nuestra cuenta de usuario, la información sobre nuestra cuenta de usuario. Sin embargo, este no es el formato, o no está, es formato JSON, pero no están los atributos que nos pide la especificación ActivityPub, que esto es lo que tendríamos que hacer, lo siguiente que tendríamos que hacer. Para eso vamos a utilizar una gema que se llama Active Model Serializer, que nos permite crear clases para serializar algunos modelos de nuestra aplicación. En nuestro render JSON vamos a agregar un serializer y nosotros le vamos a llamar a ese serializer actor serializer. Ahora aún no lo tenemos en nuestra aplicación, pero es lo siguiente que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es agregar la gema para que tenerlo disponible. Aquí debajo de device vamos a hacer gem y tengo por aquí en la chuletica cómo se llama la gema. Es Active Model Serializers y vamos a usar una versión con vamos a indicar esta restricción a la hora de instalar la gema. Punto 10. De acuerdo. Lo siguiente que tendríamos que hacer es ejecutar bundle en nuestra aplicación. Paramos el servidor, bundle install para que instale nuestra gema. Y una vez esté instalada vamos a crear nuestro serializer. Para crear nuestro serializer vamos a irnos aquí a la aplicación y a la altura de app de nuestro directorio app vamos a crear un nuevo directorio que se llama serializers. Y en nuestro directorio serializers, podemos ver aquí en nuestro directorio serializers vamos a agregar un nuevo archivo que se va a llamar actor. Se va a llamar actor porque lo que queremos es seguir la especificación ActivityPub, y lo que nos pide ActivityPub cuando se hace una petición de tipo get al identificador de un usuario es que devolvamos un objeto de tipo actor. Entonces en este serializer lo que vamos a hacer es especificar los atributos que nos pide ActivityPub para un objeto de tipo actor. Actor serializer.rb y vamos a crear aquí la clase. Vamos a crear la clase vamos a llamar a la sería actor. Tenemos que seguir actor serializer y esta va a heredar de una clase que está en la gema que acabamos de instalar. Entonces active model y tenemos que utilizar serializer. Lo siguiente que tenemos que hacer es empezar a trabajar en el formato de nuestro serializer. Lo primero que vamos a indicar es los atributos que va a tener nuestro serializer. Vamos a trabajar con 4 atributos, los básicos para obtener una implementación de ActivityPub: el ID, el tipo. El tipo es, como sabemos, los actores en ActivityPub pueden ser cuentas de usuarios reales, pueden ser bots. Aquí vamos a indicar qué tipo de cuenta de usuario sería con la que trabaja nuestra aplicación. En nuestro caso va a ser persona, que es uno de los atributos válidos, person. Después tenemos el inbox y el outbox, que es los dos atributos, van a ser 2 URLs donde nuestros usuarios de nuestra aplicación van a recibir información desde usuarios de otras aplicaciones. Vale, pues lo siguiente que tendríamos que hacer es definir estas rutas, definir estos atributos que va a devolver. Vamos a trabajar con el ID. Tenemos que crear type. Este es muy sencillo porque lo que tenemos es que devolver person. Y sería el inbox y el outbox. Vale, con esto tendríamos el outbox. Vale, aquí para poder devolver la URL del identificador vamos a incluir, para poder utilizar en esta clase para los helpers de rutas de Rails, vamos a incluir los helpers que están en Rails, aplicación, rutas.url helpers. Vale, pues así ya podríamos utilizar. Estos son los mismos helpers que utilizamos cuando hacemos un link to,
que hacemos link to y utilizamos, por ejemplo, el nombre de nuestro modelo, accounts o accounts, guión bajo path. Aquí lo que vamos a utilizar es accounts, guión bajo URL y le vamos a pasar el objeto que estamos serializando, que va a ser la cuenta de usuario. De esta forma tenemos el objeto y en el inbox vamos a devolver sobre la misma URL, solo que vamos a devolver inbox y outbox, pero trabajando sobre la misma URL. Y lo que vamos a hacer aquí al final, inbox, y en outbox vamos a hacer algo muy similar, solo que vamos a agregar outbox. Vale, de esta forma, ya si volvemos a acceder a nuestro usuario, vamos a decir si el servidor está corriendo o no está corriendo, levantamos el servidor y si volvemos a acceder a nuestro usuario, al identificador de nuestro usuario y hacemos una petición de tipo JSON, como vemos ya nos está devolviendo, vamos a decir esto, ya nos está devolviendo lo que nos solicita ActivityPub. ActivityPub nos solicita un identificador único en el cual tenga el dominio y el nombre del usuario. Como veis, aquí no nos está devolviendo el nombre del usuario. Esto es una cosa que me tuvo bastante rato buscando y al final es muy sencillo de solucionar. Lo único que tenemos que hacer es ir a nuestro modelo accounts y decirle que utilizar el método toDef toParam, y aquí por defecto cuando los helpers de Rails utilizan este método en su generación de las rutas. Entonces por defecto cuando utilizan el método toParam y por defecto devuelve el ID. Nosotros queremos que devuelva el username porque es lo que así nos lo pide ActivityPub y entonces tenemos que hacerlo de esa forma. Entonces, como vemos, agregando ese método o cambiando el funcionamiento por defecto de Rails, que nos devuelve en los helpers, nos devuelve el ID, nosotros queremos el nombre del usuario, que es para poder seguir la especificación de ActivityPub. Vale, de esta forma nuestra aplicación ya habría dado un primer gran paso para implementar ActivityPub. De esta forma, nuestra aplicación ya le está dando un identificador único a cada uno de sus usuarios. Sabemos que es un usuario que está en el servidor tal y tiene nombre de usuario Emanuel. Es de tipo persona, esto podría cambiar en cualquier momento, ser de tipo bot, si nuestra aplicación tiene algún tipo de bot que publica o lleva a cabo alguna actividad en la aplicación. Y muy importante, además de poder identificar otra aplicación cuando un usuario le pida, mira, quiero contactar a este usuario. Y cuando le informe de qué usuario es, le tiene que dar el identificador único. Entonces la otra aplicación lo que va a hacer es, va a hacer una petición de tipo GET al identificador y va a obtener esta información. Esto es muy importante porque de esta forma la otra aplicación automáticamente va a tener el inbox y el outbox de ese usuario. Y de esta forma le va a poder hacer llegaciones de tipo GET al outbox de Manuel, va a poder ver qué ha publicado Manuel. Por tanto, de esta forma, como os decía anteriormente, hemos dado el primer paso, un primer gran paso para poder implementar ActivityPub. Como veis, es bastante sencillo, solo hay que seguir hay que seguir las especificaciones de ActivityPub, que nos dice hay que tener una ruta, qué es lo que hay que devolver, qué atributos hay que devolver. Ok, como habéis visto, tanto en la parte teórica tanto en la parte teórica como en la parte práctica, es que ActivityPub en realidad es un protocolo muy fácil de implementar. Simplemente tenemos que seguir ciertas reglas que nuestra aplicación tiene que seguir para poder comunicarse e intercambiar información sobre la actividad de los usuarios con otras instancias de nuestra misma aplicación o de otras aplicaciones que trabajen con ActivityPub. Espero que con esta introducción a ActivityPub os haya picado la curiosidad y haya aumentado vuestra curiosidad o haya animado vuestra curiosidad sobre ActivityPub. La verdad que estamos en un momento muy interesante porque con todos los casos de uso de datos indebido del uso de datos en algunas plataformas como Facebook, cada vez más gente está llegando a este tipo de plataformas y están surgiendo nuevos proyectos que utilizan ActivityPub para poder funcionar de forma distribuida, como es PeerTube, por ejemplo, una alternativa distribuida a YouTube.
Quedo a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta. Podréis ver en pantalla cómo podéis poneros en contacto conmigo, y también pues a través de los organizadores de Rails, de Girls, también seguramente podréis obtener información para poneros en contacto conmigo. Espero que sigáis disfrutando del día, de la jornada de trabajo con Rails. Espero que os haya gustado la charla. Muchas gracias y que tengáis muy buen día.